En el día de hoy estaremos hablando sobre las complicaciones del aborto. Yatil, ¿cuántas personas que quizás han padecido un aborto por falta de informaciones o uno tras otro por quién sabe cuáles consecuencias? Pero en el día de hoy el doctor nos estará orientando. Así es, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle, estamos en vivo, solo tiene que llamar al 809-572-6063. Doctor, muy bienvenido a su programa. Las personas siempre lo esperan y qué bueno que usted trae este tema tan interesante para cada uno de nosotras, sobre todo a nosotras las féminas. Pero es un tema que, o sea, es para todos. Es para todos, sobre todo para nosotras, ¿verdad que sí? Sí, bienvenido, doctor. Gracias, Marisol, gracias, Yatil. Sí, hemos considerado que este es un tema de vital importancia, ya que se ve muy frecuente en nuestra sociedad y que muchas veces no se maneja como debe manejarse, quizás a veces por la falta de la misma paciente, que no acuden a buscar ayuda, o porque no se maneja a veces de una forma discreta. En fin, entonces tiene sus complicaciones y esto es lo que esta tarde queremos aclarar aquí, tratar de ilustrar para que podamos aprender algo de él. Doctor, háblenos sobre la definición clínica o médica del aborto. Bien, es bueno, sí, para hablar sobre complicaciones, conocer lo que es el aborto. Bien, dígase que estamos ante un aborto cuando se interrumpe un embarazo antes de las 20 semanas en un producto que tenga menos de 500 gramos de peso y que mida menos de 35 centímetros desde la coronilla, que es la cabeza, hasta la rabanilla, que es la planta de los pies. Esto es aborto. En lo que es el aborto temprano, desde la primera hasta las 12 semanas, está lo que es el aborto tardío, desde las 13 semanas hasta las 20. Y en algunos libros, algunos textos, dice que hasta las 22 semanas también todavía, aún así, se considera aborto. Bueno, ahí está sonando nuestra línea, entonces la gente quiere preguntar al doctor. En lo que la persona se comunica, doctor, ¿existe alguna clasificación de así como tipos de aborto? Sí, bueno, para la clasificación es bueno conocer lo que es la evolución de un embarazo. Decíamos que desde la primera hasta las 12 semanas se considera un aborto temprano. Desde la 13ª semana hasta la 22, en algunos textos, un aborto tardío. Y lo que es desde la 22 hasta la 27 semanas y 6 días es un parto inmaduro. Desde las 28 semanas hasta las 36 semanas y 6 días es un parto pretérmino. Y ya desde las 37 semanas hasta las 42 semanas ya es un parto maduro o a término. Wow, pero yo pensaba que toda pérdida era un aborto, así fuera ya en las últimas semanas. Esa era la idea que yo tenía. Sí, no, ya ahí viene lo que entra en detalle, lo que es el parto o una labor de parto inmadura, donde nace un producto prematuro o pretérmino. Ese es el término que se usa. Una persona, doctor, que haya tenido un aborto, es recomendable que si le pasó en la casa, que se quede ahí en la casa sentada, tranquilita, que se prepare una botella y se quede en la casa así, tranquila. Sí, eso sucede muchas veces, Marisol, y es lo que esta tarde queremos ilustrar aquí o aclarar para que el público crea conciencia. Muchas veces hay damas que ocultan esta problemática, quizás por temor a los padres o por una situación X que no viene al caso, y no acuden a buscar ayuda médica, y muchas veces recurren a tomarse una tisana o una pastilla X que le indican por ahí y no acuden a realizarse la limpieza. Pero esto es algo peligroso, un poco peligroso, porque cuando hay un aborto a veces se expulsa lo que es el producto, pero los restos que quedan, que es lo que formaba parte, por ejemplo, de la placenta, si ya tenía una placenta formada, entonces esto puede llevar a una paciente a tener una complicación a largo plazo. ¿Cuáles serían exactamente? ¿Cuáles serían esas complicaciones? Fíjense, dentro de las complicaciones que se puede presentar en un aborto, tenemos cuando, por ejemplo, una paciente no acude a buscar ayuda médica y el embarazo o el aborto es un aborto tardío, tienden a sangrar mucho. Se puede presentar complicaciones como hemorragias, que la puede llevar a quedar anémicas a esta paciente. Pero también está la complicación, por decir otra, lo que es la sepsis o la infección, cuando la paciente se infecta, y esto se manifiesta lo que es con fiebre, puede tener dolor generalizado,
puede producir esto también lo que es una insuficiencia renal, un cambio de coloración de la piel de la paciente, ictericia o lo que le llaman piel de amarilla, y esto ya es un síndrome que tiene un nombre, el síndrome de Mondor, y está también lo que son las complicaciones como por ejemplo, decía la sepsis, y algunas veces también se puede presentar lo que es una perforación, un ejemplo del útero, cuando la paciente comienza a tomar mucho de un medicamento X. Yo viví ese caso en el hospital donde me formé. Fue una paciente de Moca, cuando aparentemente usó una dosis extra de medicamento que tenía que usar para provocarse el aborto, ella misma se lo provocó, y esto produjo una ruptura de lo que es el útero. La llevó a tener un sangrado masivo y este sangrado la llevó a la muerte. O sea, vemos cómo dentro de las complicaciones podemos tener hasta la muerte de esa paciente que se produce, o quizá no se lo produce, pero tiene un aborto. Entonces, esas son complicaciones. Lo más recomendable en este caso, lo indicado, es ir al médico inmediatamente. Es lo más recomendable. Cuando se sospecha, desde que se sospecha de aborto, lo más recomendable es asistir a buscar ayuda médica. Una palabra que usted utilizó que nos gustaría que nos aclare es sobre el síndrome de Mondor. Háblenos de eso. El síndrome de Mondor es una de las complicaciones que, aunque no se ve con mucha frecuencia, porque yo llegué a ver en el hospital donde me formé 3 síndromes de Mondor. Esta es una patología, una eventualidad clínica que se presenta en pacientes que han tenido aborto, que se le realizan el grado y viven en lugares donde hay o existe lo que es el Clostridium perfidum, que es un Clostridium que asciende hacia la cavidad vaginal de la paciente, asciende y produce lesiones renales, como dije ahorita, produce también lesiones hepáticas, habiendo alteración de lo que es las enzimas hepáticas. Por ello produce también una alteración en lo que es la coloración de la piel. Y esta eventualidad clínica puede costarle también la vida a la paciente, porque cuando lo produce lo que es una insuficiencia renal, esto puede llevar a la paciente a la muerte. Doctor, vemos que el asunto es serio, el tema es muy importante. Yo quiero preguntarle, si una persona se practica un aborto, ¿cómo le digo? Ya sea decidido, no sea que no fue porque tuvo complicaciones, provocado, sino que voluntario. se lo provocó. ¿Esto puede repercutir en un futuro embarazo? ¿Le puede ocasionar algún problema? Fíjese, existe lo que es la abortadora habitual. Son aquellas pacientes que tienen más de 3 abortos en un año seguido, que se realizan muchas legras, o sea, mucha limpieza, mucho legrado, y esto tiende a producir una alteración en lo que es el endometrio, que es la capa del útero que ayuda a fijar ese producto cuando la paciente tiene un embarazo. Entonces, en estas pacientes que se realizan mucho legrado, esa capa pierde la capacidad de fijación. Entonces viene una entidad clínica que se llama enfermedad de Hashimoto, que es cuando esa incapacidad del endometrio hace que no se fije el producto y no puede concebir un embarazo. Entonces esto podríamos decir que es una complicación a largo plazo, que es bueno también que las damas sepan. O sea, en Estados Unidos se realiza un legrado a un aborto, ya cuando es por lo general tardío, pero ellos manejan el aborto temprano casi siempre o con una aspiración manual endouterina, que es un método que se usa como una succión con una jeringa de un calibre grande, que se hace una aspiración al vacío, se llama aspiración manual endouterina, AMEO, que también nosotros lo estamos implementando aquí en nuestro país, y es muy bueno porque es poco lesivo a la capa del endometrio, y esto hace que la paciente se vayan inmediatamente a su casa sin ningún tipo de complicación. Entonces, le decía que en los Estados Unidos los americanos casi no realizan legrado, sino que cuando el aborto es temprano, manejan a la paciente con tratamiento oral, un medicamento que no voy a mencionar el nombre, que hace que ese útero se vacíe o que se limpie totalmente y no haya la necesidad de realizar lo que es un aborto, un legrado instrumental con instrumentos, porque esto, como le decía, le produce muchas lesiones a ese endometrio y puede producir a largo plazo lo que es la enfermedad de Hashimoto. Doctor, ¿qué pasaría entonces una mujer, como decía usted, que se provoque muchos abortos o que lo tenga de manera involuntaria? ¿En un próximo embarazo podría el niño nacer o la criatura con problemas? No, dificultad lo que es de malformaciones al bebé no le puede producir, pero el hecho de que
no se pueda implantar en la cavidad ese producto, esa mórula, eso es una complicación para la paciente que no le es favorable para un futuro. Tenemos una llamada en la línea, vamos a contestar entonces. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos? Tengo una pregunta para el doctor. Ajá. Una persona o una mujer que se haya practicado una cantidad de abortos significativos, digamos 3 o 4, porque no lo desea, a la hora que le llegue el momento de desear tener ese hijo, ¿qué riesgo tendría? Sí, lo que le decía, le estaba explicando a las damas aquí en el set sobre lo que es la enfermedad de Hatchiman, que es una enfermedad que produce una debilidad en la capa del endometrio, que es la capa que sostiene ese embrión que se va a implantar ahí, a que se fije, y esto hace que ese producto se desprenda y le produce una incapacidad para concebir el embarazo. Está también, Marisol y damas y público televidente en su casa, lo que es la incontinencia ítmico-cervical. En pacientes que han tenido también mucho aborto, por lo general tardío, se produce una incompetencia que el útero no puede, el cervix no tiene la capacidad de cerrar lo suficiente y que esa bolsa con ese producto y esa membrana se puedan mantener en el útero. Entonces esas son complicaciones que le pueden producir, lo pueden ocasionar a esas pacientes que se hacen o que tienen, porque a veces no es porque la paciente quiere provocarse el aborto, sino que lamentablemente lo pierde porque hay anomalías que hacen que lo pierda, que ya es otro tema más que lo podríamos tratar más adelante, y eso hace que se produzcan estas situaciones, se presenten estas situaciones. Doctor, fuera de lo que tiene que ver con lo clínico, lo médico, ¿es legal practicarse el aborto en este país? Actualmente está en el Congreso la ley sobre lo que es que se castiga tanto a la paciente como al médico que practica el legrado, y si se evidencia que fue provocado por un profesional de la salud, puede ser sometido a lo que es la acción de la justicia, porque hay una ley que lo prohíbe en nuestro país. Vimos recientemente el caso que se presentó de una paciente falsémica en la cual estaba en juego la vida de ella o el aborto, y la paciente lamentablemente falleció. O sea, pero lamentablemente, como nosotros sabemos, en nuestro país a veces las leyes no se cumplen, y por eso es que los abortos están a la orden del día, podríamos decir. Así es, doctor. Recomendaciones generales para todo el público que nos ve. Las recomendaciones son que en caso de tener lo que es un aborto o una amenaza de aborto, no quedarse en sus hogares, buscar ayuda profesional, ayuda médica, porque le puede costar la vida. No solamente la vida de este producto, sino la vida de la madre, porque yo lo he vivido, yo lo he visto en lo que tengo ya en el ejercicio médico, y parece simple, pero es algo complicado. Doctor, muchísimas gracias por sus importantísimas recomendaciones para todo el público que como cada semana se detiene a ver este espacio. Yatil. Bueno, yo quiero aconsejarle no sé para qué, quiero también que el doctor ya en esta parte final me ayude en esta parte, que a las adolescentes que tienen una vida sexual activa, doctor, ¿verdad? Que se cuiden. ¿Qué usted más podría decir? Porque aquí el experto en eso es usted. Mire, recibo muchas pacientes en lo que es el área de la consulta, tanto pública como privada, que van recurriendo a mí buscando un anticonceptivo para evitar el embarazo. Pero yo les recomiendo, les reitero, que el mejor anticonceptivo cuando usted no tiene una pareja estable y tiene una relación sexual, podríamos decir casual, es el anticonceptivo preservativo, porque aparte de que le evita a usted tener un embarazo casi 100%, porque tiene también su porciento de su grado de que puede romperse, pero casi siempre le evita salir del embarazo, okay. También la protege de una enfermedad. Tenemos una llamada, sí, buenas. Hello. Parece que se cayó esa llamadita. No prosperó. Bueno, ya llegamos a la parte final. Sabemos que a ustedes les ha gustado el tema porque realmente ha estado muy, pero muy importante. También queremos recordarle a nuestros amigos que recuerden siempre la palabra de Dios. Debemos obedecer a Dios, y lo mejor, doctor, para tener salud es llevarnos de los consejos que nos da el Señor. Entonces, continuamos entonces con su programa, La Esperanza es Jesús.